a sí mismos, y si no nos negamos, ¿conseguiremos, acaso, tal poder? Los poderes, ante nosotros están, pero implican sacrificio y negación de sí mismos. Por ejemplo, el combustible que hace mover una máquina que arrastra un ferrocarril en marcha, debe ser sacrificado en aras de la energía motriz que haga funcionar todo el tren. Vemos, así, que ese combustible, mediante el sacrificio, se convierte en una fuerza distinta, se convierte en movimiento, en un poder que arrastra un vehículo a lo largo de los rieles, eso es obvio. Así también, una fuerza inferior cualquiera, puede ser transformada mediante el sacrificio, en otra fuerza completamente diferente y con características distintas. La técnica está en aprender a negarse a sí mismo, para transformar, mediante el sacrificio, una fuerza inferior, en otra de tipo superior y diferente. Solo así, procediendo así, transformándonos de esa manera, de ese modo, es como es posible, en verdad, llegar a ser reyes de los tattvas. Hombres, en el sentido más completo de la palabra. Hombres solares, hombres dioses. La hora es llegada en que nosotros meditemos un poco en los antiguos tiempos de la Arcadia, cuando los ríos de agua pura de vida manaban leche y miel, el hombre tenía poder sobre los elementos de la naturaleza, entonces parlaba en el orto purísimo de la divina lengua, que como un río de oro, corre bajo la espesa selva del sol. Esa era la edad de los titanes, la edad en que los ríos de agua pura manaban leche y miel. Entonces no existía ni lo mío ni lo tuyo, todo era de todos, y cada cual podía coger del árbol del vecino sin temor alguno. La humanidad no se había degenerado, poseía el poder sobre los tattvas. Ahora necesitamos la reconquista de ese poder. Pero para conseguir tales facultades, se hace necesario el sacrificio, la renuncia de sí mismo, la transformación radical. En esta institución, vamos a enseñarles a ustedes el camino que los llevará al superhombre. Ha llegado la hora del superhombre. Ha llegado la hora en que nosotros empecemos por crear al hombre. Incuestionablemente, lo primero será la creación del hombre y luego entraremos en el reino del superhombre. El hombre, en sí mismo, es grandioso, es el rey de la naturaleza y del cosmos. El superhombre está más allá todavía, el superhombre es el hombre que ha logrado integrarse con la divinidad. En la doctrina secreta de Anáhuac se dice que los dioses crearon a los hombres de madera y que después de haberlos creado, los fusionaron con la divinidad, luego añade, no todos los hombres logran fusionarse con la divinidad. De manera que crear el hombre es lo primero, fusionarlo con la divinidad es lo segundo. Cuando el hombre se fusiona con la divinidad, se convierte en el superhombre de Nietzsche. El superhombre es una terrible realidad. Necesitamos salir de este estado lamentable en que nos encontramos, hasta ahora somos míseras piltrafas en el lodo del mundo, necesitamos regenerarnos y luego integrarnos con lo divinal. Vivir así, por vivir, vivir para comer y existir como parásitos agarrados a la epidermis de este animal grandote que se llama tierra, es un absurdo en un 100%. Ha llegado la hora de entender que debemos cambiar íntimamente. Así pues, hermanos, debemos estudiar, cada vez más a fondo, todo este cuerpo de doctrina, desintegrar el ego, crear los cuerpos existenciales superiores del ser y sacrificarnos por la humanidad. Ese es el camino obvio a seguir. Ahora, daré alguna oportunidad aquí, a ustedes, para que pregunten lo que tengan que preguntar, en relación al tema expuesto esta noche. A ver, el que quiera preguntar algo, puede hacerlo con la más entera libertad. Sí, hermano. Estudiante. Maestro, por principio de cuentas, ¿es necesario ser honrados consigo mismos? Maestro. Claro está que sí. Porque si uno no es honrado consigo mismo, se engaña a sí mismo. Y si a sí mismo se engaña, se perjudica es uno mismo. Estudiante. ¿Existe la moral nuestra? Maestro. Sí, cada pueblo tiene su moral. La moral es esclava de las costumbres, de los tiempos y de los lugares. Lo que en un tiempo pasado fue moral, hoy es inmoral y viceversa. Lo que en un país es moral, en otro es inmoral. La moral también es hija de los prejuicios. Nosotros necesitamos pasar más allá de todo código de moral. Necesitamos entrar en el reino de la comprensión creadora, en el reino del superhombre. ¿Alguna otra pregunta? Indubitablemente,
todos los códigos de ética que se han escrito en el mundo, todos los códigos de moral resultan, francamente, reaccionarios, conservadores, regresivos y retardatarios. Uno lo que tiene que hacer es un balance de sí mismos, uno tiene necesidad de hacer un inventario de sus propios valores, para saber qué le sobra y qué le falta, y caminar, entonces, por donde debe caminar, de acuerdo con sus necesidades psicológicas. Más si se detiene uno en los postulados, rancios y torpes, de todos los códigos morales escritos por distintos autores, fracasará en este inventario, y no logrará, en modo alguno, la autorrealización íntima del ser. Es necesario descubrir que tenemos dentro de sí mismos elementos indeseables. ¿Es, acaso, hermosa la ira, la codicia, la lujuria, la envidia, el orgullo, la pereza, la gula? Tenemos defectos espantosos. Hay que desintegrarlos, hay que reducirlos a polvareda cósmica. Solo así es posible que la conciencia despierte. Una conciencia iluminada, una conciencia despierta, puede ver el camino y hollarlo firmemente. Pero si nosotros no desintegramos los elementos indeseables que en nuestro interior cargamos, obviamente, el despertar será imposible. ¿Cómo podría, entonces, un hombre dormido, investigar la vida en los mundos superiores, en el astral, en el mental, en el causal? Para poder ser investigador competente de la vida en los mundos superiores, ante todo, debe uno haber despertado. No es posible lograr el despertar de la conciencia, en tanto dentro de nosotros continúen existiendo toda esa cantidad de valores negativos y fatales que en nuestro interior cargamos, es decir, todos nuestros defectos de tipo psicológico. ¿Hay alguna otra pregunta? Estudiante. Maestro, hace mucho tiempo me pregunté yo, si habría, en este planeta Tierra, alguna persona que careciese de todo eso. Maestro. Sería bueno acabar de especificar tu pregunta. Estudiante. Bueno, referente a todo lo que usted acaba de explicar, maestro, todas las lacras, se da uno cuenta de que de instante en instante, el hombre está expuesto al error, y que es mucho más en el camino, que aquí no encuentra uno ese hombre. No puedo preguntarle, maestro, si usted es uno de ellos, más si puedo pedir desde lo más profundo de mi ser, su respuesta a esto. Maestro. Ante todo, agradezco vuestras buenas intenciones, tus hermosas palabras, la sinceridad de tu corazón. Obviamente que en tanto nosotros no hayamos eliminado de sí mismo todos los elementos indeseables que cargamos, tal rayo de luz sería imposible. Mas si nosotros morimos en sí mismos, si conseguimos disolver el ego animal, ese rayo, no solamente brillará en nosotros sino que se proyectará también sobre las multitudes. Por lo tanto, necesario es que hagamos un inventario, como ya dije, de sí mismos, para saber qué nos sobra y qué nos falta. Porque muchas virtudes que creemos tener, no las tenemos, y muchas cualidades nos faltan y debemos adquirirlas. Así, hermanos, la hora es llegada que seamos sinceros consigo mismos, en que nos autodescubramos, en que nos resolvamos de verdad eliminar nuestros defectos de tipo psicológico. ¿Alguna otra pregunta de los hermanos? Puedes tomar la palabra. Estudiante. El camino es únicamente personal, uno nada más puede recorrerlo, o se puede recorrer de otra manera, como estábamos hablando ahorita cuando Cristo perdonó los pecados de un hombre y le disolvió todos esos egos que tenía. Maestro. Pues, ciertamente, cada uno de nosotros tiene que hacer el trabajo dentro de sí mismo, el maestro solo puede mostrar el camino, y eso es todo. Obviamente, es el terreno de la vida práctica en relación con nuestros amigos y con nuestros familiares, en la calle, en el templo, o en la escuela, o en el trabajo donde debemos autodescubrirnos. En la interrelación existe autodescubrimiento, cuando estamos alertas y vigilantes como el vigía en época de guerra. Sucede que en la interrelación los defectos escondidos afloran espontáneamente y si nosotros estamos alertas como el vigía en época de guerra, entonces los vemos. Defecto descubierto debe ser comprendido íntegramente por medio del análisis, a través de la comprensión creadora, a través de la meditación, de la autorreflexión evidente del ser. Cuando uno ha comprendido tal o cual defecto descubierto, entonces puede darse el lujo de eliminarlo. Uno puede eliminar un defecto cuando apela a una fuerza que sea superior a la mente. La mente, por sí misma,
no puede alterar radicalmente ningún error. Puede rotularlo de distintas maneras, pasarlo de un nivel a otro, esconderlo de sí misma o de los demás, justificarlo o condenarlo, etc., mas no alterarlo. Necesitamos de un poder que sea superior a la mente, de un poder que sea capaz de desintegrar cualquier defecto psicológico. Ese poder existe en sí mismos, afortunadamente. Quiero referirme, en forma enfática a Devi Kundalini Sakti, la serpiente ígnea de nuestros mágicos poderes, al Foat particular, individual a esa variante de nuestro propio ser que los indostanes llaman Kundalini. Si uno apela a ese poder, si uno implora el auxilio de Devi Kundalini Sakti, podrá eliminar cualquier error psicológico debidamente comprendido en forma íntegra. Mas si uno quiere a base de exclusiva comprensión extirpar de la mente los defectos psicológicos, está equivocado. Es cierto que mediante el cuchillo de la conciencia, uno puede separar de su psiquis a cualquier defecto psicológico, pero este continuará como un demonio a nuestro alrededor, buscará la forma, la manera de intervenir en cualquier instante dado, y al fin, volverá a acomodarse dentro de los 5 cilindros de la máquina orgánica. Así pues, comprensión solo no es todo. Necesitamos eliminación, y la eliminación no es posible sin un auxilio superior. Necesitamos de ese Foat, de esa flama sagrada que se desarrolla en la espina dorsal de la zeta gnóstico. Necesitamos de Kundalini Sakti, la madre cósmica, solo ella, la divina madre cósmica particular, individual, de cada uno de nos, puede eliminar de nuestra psiquis el defecto que, previamente, hayamos comprendido en forma íntegra en todos los departamentos de la mente. He ahí el camino obvio a seguir. Primero hay que descubrir un defecto, después hay que comprenderlo y por último, eliminarlo. A los espías, en la guerra, primero se les observa, segundo se les sienta en el banquillo de los acusados, y tercero, se les lleva al paredón de fusilamiento. Así también debemos hacer nosotros con nuestros defectos psicológicos, con los defectos, con los yous que en nuestro interior cargamos. ¿Hay alguna otra pregunta? Estudiante. Maestro, cuando se refiere a la Madre Cósmica, que hizo referencia anteriormente a las 2 almas que tenemos, la humana y la espiritual, ¿se refiere la Madre Cósmica el alma espiritual? Maestro. No, no me estoy refiriendo a eso. Me estoy refiriendo a la cobra sagrada de los misterios de Eleusis, denominan Kundalini Sakti, variante, repito, de nuestro propio ser. Solo mediante el conocimiento de la anatomía oculta podemos saber lo que Kundalini representa en nuestra médula espinal, dorsal. Claro, Kundalini, repito, es una parte de nuestro propio ser, pero derivado. Así es representada la Madre Kundalini, la cobra sagrada de los antiguos misterios, la víbora divina, por Isis, Adonia, Insoberta, Rea, Cibeles, Tonantzin, etc., etc., etc. Cada uno de nos tiene, en su ser íntimo, secreto, a su propia madre particular, individual. Solo ella, nuestra madre divina particular, individual, llamémosla Tonantzin, o simplemente Isis o Adonia, no importa, ella es lo que ha sido y lo que siempre será, esa víbora bendita. Esa cobra de los antiguos misterios, es la única que tiene poder para desintegrar a cualquier defecto psicológico previamente comprendido en todos los departamentos de la mente. Estudiante. Entonces, para poder eliminar los egos, ¿se necesita tener ese conocimiento de la anatomía oculta? Maestro. Para poder eliminar los diferentes yos que personifican a nuestros errores, lo único que se necesita es saber amar. Si un hombre no ama a su propia Madre Divina, no podrá desintegrar los yos. El hijo ingrato no progresa en estos estudios. Mas si uno verdaderamente ama a su madre íntima particular, representada por María, Maya, Isis, Adonia, Rea Cibeles, etc., 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 podrá entonces desintegrar sus defectos, será asistido. Estudiante. Pero si uno no conoce a esa madre, ¿cómo es posible amarla, si el conocimiento de ella no es nada más que abstracto y no se tiene una experiencia para poder comunicarse con ella y amarla? Maestro. Todos los sabios de la antigüedad nos hablaron de Dios Madre. No estoy citando nada nuevo. También el mismo cristianismo simboliza a Dios Madre como María, Maya, entre los egipcios, está simbolizado ese Dios femenino o Madre,
como Isis, entre los hebreos está representado por Adonia, también está representado por Cibeles.